Le llamaban el segador. Alexander Blackwood no era solo un jefe de la mafia, era la muerte encarnada, vestido con un traje de $10,000, con ojos como una tormenta invernal y una cicatriz que contaba historias que ningún hombre había vivido para repetir. Nunca caminaba solo. Flanqueando cada uno de sus pasos estaban los sabuesos del infierno, tres bestias dogo argentino que pesaban más de 130 libras cada una, llamadas Aries, Apolo y Aquiles, en el mundo criminal de Chicago. Decían que estos perros no eran mascotas, eran verdugos con cuatro patas. Los jefes rivales tenían pesadillas con esos pelajes blancos salpicados de rojo. Los traidores preferían una bala antes que enfrentarse a esas mandíbulas. Ningún alma había tocado jamás a los sabuesos de Alexander Blackwood y conservado sus dedos. Hasta que una noche, una camarera destrozada llamada Ivy Monroe hizo lo imposible. No huyó, no gritó. Se arrodilló en medio del caos e hizo un solo movimiento que detuvo en seco a tres máquinas de matar, reescribiendo toda la jerarquía del imperio Blackwood en un santiamén. Esta es la historia de cómo una chica que no tenía nada domesticó a los sabuesos y al monstruo que los tenía atados con sus cadenas. Si esta historia te atrapa el alma, dale al botón de me gusta y compártela con alguien que necesite emociones fuertes esta noche. Suscríbete ahora para no perderte ningún capítulo. Ahora, comencemos la noche. Todo cambió. Antes de que nadie pudiera comprender aquella fatídica noche, primero tenían que comprender a la chica llamada Ivy Monroe. 5 años antes, Ivy era una prometedora estudiante de enfermería con un brillante cabello castaño rojizo y ojos verdes que aún sabían sonreír. Tenía una madre llamada Margaret, que se ganaba la vida cosiendo ropa, y un hermano menor de 11 años llamado Tommy, que soñaba con ser veterinario. No eran ricos, pero se tenían el uno al otro. Entonces llegó el cáncer. Margaret luchó durante 2 años y Ivy luchó a su lado todos los días, dejando la escuela, trabajando en 3 empleos, vendiendo todo lo que se podía vender. Pero los hospitales no aceptan lágrimas como pago. Cuando Margaret exhaló su último aliento en una fría habitación de hospital, dejó a sus 2 hijos con una deuda de $300,000 y un mundo despojado de luz. Ivy solo tenía 22 años y Tommy solo 13, y en su primera noche sin su madre, se abrazaron y lloraron en el suelo desnudo de un apartamento vaciado después de que se lo hubieran embargado todo. Fue entonces cuando apareció el detective Raymond Cross. Llegó como un salvador, diciendo que había sido amigo de su padre, prometiendo ayuda, alivio de la deuda, un lugar donde quedarse. Ivy le creyó, inocente y desesperada. Fue el mayor error de su vida. Cross no quería ayudar. Cross quería poseerla. Empezó con manos que se quedaban demasiado tiempo, luego con exigencias cada vez más obscenas, y luego con palizas cada vez que ella se atrevía a negarse. Era un detective veterano con conexiones en todo el departamento de policía, y nadie creía a una chica endeudada que hablaba en su contra. Ivy lo soportó todo por Tommy. Se tragó las lágrimas, ocultó los moretones, hizo lo que fuera necesario para que su hermano pudiera ir al colegio como un niño normal. Pero Tommy creció. Tommy lo vio la noche que cumplió 16 años. Tommy fue testigo de cómo Cross golpeaba a Ivy hasta dejarla inconsciente porque había llegado tarde a casa. El chico se abalanzó para proteger a su hermana. Agarró un bate de béisbol y golpeó a Cross, gritando que llamaría a la policía de verdad, que se lo contaría todo a la prensa. Cross no dijo nada. Simplemente agarró a Tommy por el cuello, lo arrastró hasta el balcón y lo empujó desde el 4º piso. Ivy oyó a su hermano gritar su nombre durante toda la caída. Se arrastró hasta el balcón, se asomó al borde y vio a Tommy tendido inmóvil en la acera, con la cabeza ensangrentada y los ojos aún abiertos, mirando al cielo como si la buscara. Cross hizo que la escena pareciera un accidente. Un chico deprimido, suicidio por salto, sin testigos excepto una hermana en estado de shock y un detective respetado. Ivy enterró a su hermano en silencio, incapaz de llorar delante de nadie porque Cross siempre la vigilaba. 3 meses después, Ivy descubrió que estaba embarazada, no por amor, sino por las noches en las que Cross se abalanzaba sobre ella mientras ella apenas estaba consciente por el delirio de haber perdido a su hermano. Cuando Cross se enteró, no le gustó nada. Dijo que el bebé sería una prueba, una complicación, algo que no necesitaba. La golpeó hasta que dejó de estar embarazada. Ivy se despertó en un charco de su propia sangre en el suelo del baño
completamente sola. Esa noche decidió huir. Quemó todos los documentos. Compró una identidad falsa con el dinero que Tommy había escondido en una caja de zapatos y desapareció de la vida de Raymond Cross. Durante 2 años vivió como un fantasma, cambiando constantemente de ciudad, aceptando trabajos en los que solo le pagaban en efectivo y durmiendo donde nadie le preguntaba su nombre. Finalmente, llegó a Chicago, alquiló un sótano húmedo y sin ventanas y trabajó como camarera en Elysium, un restaurante al que ni siquiera los policías más corruptos se atrevían a entrar. Cada noche, antes de dormir, Ivy miraba la única fotografía que había conseguido conservar. Tommy sonriendo ampliamente en su 10º cumpleaños, y ella susurraba disculpas. Lo siento por no haberte protegido. Lo siento por seguir viva. Lo siento por no haber muerto en tu lugar esa noche. Pero el destino tiene su propia forma de arreglar las cosas. Porque esta noche, en Elysium, la vida de Ivy Monroe está a punto de dar un giro que nunca hubiera imaginado. Elysium no era un restaurante en absoluto. Era un imperio en miniatura, un lugar donde el poder y el crimen vestían el lujo de forma tan convincente que la gente olvidaba el leve olor a sangre que aún flotaba en el aire, oculto bajo el sótano de un viejo edificio en el corazón de Chicago. Elysium fue diseñado como un laberinto de riqueza. Su techo se elevaba por encima de las cabezas, cubierto de murales pintados a mano que entrelazaban el cielo y el infierno, un silencioso recordatorio de que la frontera entre esos dos mundos era mucho más delgada de lo que la mayoría de la gente creía. Las lámparas de cristal flotaban en lo alto, proyectando un cálido resplandor dorado sobre las mesas y sillas tapizadas en terciopelo rojo oscuro. El suelo estaba revestido de mármol negro, pulido hasta reflejar como un espejo, y cada paso que daba el personal tenía que ser suave, como si nadie se atreviera a perturbar el sueño de los comensales que contaban despreocupadamente millones de dólares. Ivy entró por la puerta trasera a las 7 de la tarde, vestida con el ajustado uniforme negro que exigía el restaurante. Llevaba 2 meses trabajando allí, el tiempo suficiente para conocer las reglas, pero no tanto como para que nadie recordara su rostro. Eso estaba bien. No quería que la recordaran. Lo único que quería eran propinas en efectivo y pasar desapercibida entre la élite poderosa. Thomas Webb, el gerente del restaurante, era un hombre de mediana edad con el pelo canoso, siempre bien peinado, y los ojos que no dejaban de moverse como si esperara que explotara una bomba. Detuvo a Ivy en cuanto terminó de atarse el delantal. Su rostro parecía más pálido de lo habitual, algo que Ivy notó de inmediato porque Webb siempre estaba pálido. «Esta noche tenemos un invitado especial», dijo Webb, con una voz apenas superior a un susurro, como si incluso las paredes pudieran estar escuchando. Mesa 7, el rincón más oscuro, la sección VIP. Pase lo que pase, no mires nunca directamente a los ojos al invitado. No digas una palabra más de lo necesario. No toques nada excepto la bandeja de servicio. Y lo más importante de todo, Webb agarró la muñeca de Ivy con tanta fuerza que ella casi se estremeció. Nunca te acerques a los perros. Ivy no preguntó quién era el invitado. No hacía falta. En sus 2 meses en Elysium, había oído suficientes rumores en el vestuario del personal, sobre un hombre ante el que incluso otros jefes se inclinaban, sobre 3 enormes bestias blancas que caminaban a su lado como fantasmas del infierno, sobre aquellos que se habían atrevido a ofenderlo y nunca más se les había vuelto a ver. El segador, la muerte misma, Alexander Blackwood. Su nombre se pronunciaba con el mismo tono que la gente reservaba para los demonios o los desastres naturales, fuerzas que no se podían detener, solo evitar mediante la oración. Ivy asintió a Webb, con las palmas de las manos húmedas por el sudor, aunque su rostro no revelaba nada. Ya se había enfrentado a monstruos antes. Había sobrevivido a noches en las que la muerte parecía más amable que la vida. Un jefe de la mafia y sus perros no podían ser peores que Raymond Cross. Al menos eso era lo que pensaba Ivy al entrar en el comedor principal. Una bandeja de plata pulida se balanceaba en sus manos. No sabía que en cuestión de minutos esa creencia se haría añicos, porque cuando se abrieron las puertas principales de Elysium, dejando entrar la fría noche de Chicago y el sonido de garras repiqueteando contra el mármol, Ivy Monroe se daría cuenta de que nunca había sabido realmente lo que era el miedo. Las puertas principales de Elysium se abrieron y todo el mundo pareció dejar de respirar. No era una metáfora.
Ivy vivió como los hombres más poderosos de Chicago se quedaban paralizados a mitad de trago. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase y los tenedores tocaron los platos sin hacer ruido. Todo ello porque un hombre acababa de cruzar el umbral. Alexander Blackwood medía 1,88. Tenía los hombros anchos y caminaba como alguien que es dueño de todo lo que ve. El traje negro de 3 piezas se ajustaba a su cuerpo como si hubiera sido creado exclusivamente para él. Y tal vez así fuera. Su cabello negro azabache estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro de rasgos marcados, con pómulos afilados y una leve cicatriz que le recorría la sien hasta la mejilla izquierda. Un recuerdo de una pelea que el otro hombre no había vivido para contar. Pero lo que le robó el aliento a Ivy no fue su aspecto brutal, fueron sus ojos, ojos gris tormenta, fríos e infinitos, tan profundos que sentía que si los miraba demasiado tiempo, su alma sería absorbida y nunca encontraría el camino de vuelta. Entonces los vio, 13 enormes siluetas blancas que se movían a sus pies como fantasmas invocados desde el infierno. Dogo argentinos, perros de caza criados para matar pumas en Argentina, cada uno con un peso superior a los 60 kilos. Su pelaje blanco puro se extendía sobre cuerpos musculosos como acero forjado. El perro líder tenía una vieja cicatriz en el hocico y sus ojos oscuros barrían la habitación como si decidieran quién debía morir primero. El segundo se movía con la elegancia de un asesino, con las orejas alerta y el cuerpo perpetuamente preparado para atacar. El tercero era un poco más pequeño y tenía una mancha negra en la oreja izquierda, pero había algo en su mirada que llamó la atención de Ivy. No era salvajismo, sino vigilancia, la mirada de algo que había sido herido una vez y nunca lo había olvidado. Aries, Apolo y Aquiles. Ivy había oído lo suficiente para saber sus nombres. Webb no había exagerado. Estos perros no eran mascotas. Eran armas biológicas con latidos. Alexander Blackwood cruzó la sala como si la multitud no existiera, y la multitud se comportó como si quisiera desesperadamente que eso fuera cierto. Bajaron la mirada y sus voces se redujeron a susurros. Hombres poderosos asintieron sumisamente. Hombres que en otros lugares podían decidir la vida o la muerte de cientos de personas. Se detuvo en la mesa 7, el rincón más oscuro de Aleisham, donde un hombre ya esperaba con el rostro de alguien que se prepara para encontrarse con su verdugo. Ivy lo reconoció por las noticias de la noche. El senador Richard Coleman, la llamada estrella en ascenso del partido gobernante, recientemente acusado de aceptar sobornos en el escándalo del puerto, pero de alguna manera absuelto de todos los cargos. Ahora entendía cómo. Coleman se levantó cuando Blackwood se acercó, esbozando una sonrisa que parecía más bien de dolor. Señor Blackwood, es un honor, comenzó. Pero Shander hizo un gesto con la mano, ordenando a Coleman que se sentara como si se lo ordenara a un perro obediente. Y, por extraño que parezca, Coleman obedeció. Los 3 dogos argentinos yacían debajo de la mesa, formando un arco protector alrededor de su amo. Desde donde estaba Ivy, podía ver la cola de Aries golpeando ligeramente el suelo, no por alegría, sino como una cuenta atrás para obtener permiso. Mesa 7. La voz de Webb sonó en el oído de Ivy como un clavo mortal. Macallan de 50 años y el aperitivo especial. Ahora Ivy sentía que la sangre de sus venas se ralentizaba. Quería negarse a decir que no se encontraba bien para desaparecer de ese lugar inmediatamente, pero necesitaba este trabajo. Necesitaba la invisibilidad que le proporcionaba Elysium. Necesitaba las propinas en efectivo para seguir pagando el sótano en ruinas que la ocultaba de Raymond Cross. Así que Ivy respiró hondo, colocó la botella y el plato de aperitivos en la bandeja de plata y caminó hacia la mesa 7, con piernas temblorosas que disimuló con todas las fuerzas que le quedaban. No sabía que esos eran los últimos pasos de su antigua vida, porque en cuestión de minutos todo se derrumbaría. Ivy llegó a la mesa 7 sin tropezar, lo que en sí mismo le pareció una pequeña victoria. Colocó la botella de Macallan de 50 años sobre la mesa con manos que temblaban lo suficiente como para que ella lo notara, pero no lo suficiente como para que nadie más lo notara. Sirvió primero en la copa de Blackwood y luego en la de Coleman, con la mirada fija en la bandeja, sin levantarla nunca, sin permitir que sus ojos se cruzaran con esos ojos alegres y tormentosos que la estudiaban como si diseccionaran cada uno de sus movimientos. Debajo de la mesa, Ivy podía sentir el calor que irradiaban 3 cuerpos enormes, oír la respiración pesada y constante,
como el pulso de una máquina a la espera de ser encendida. Se obligó a no temblar mientras colocaba el plato de aperitivos. Se obligó a no pensar en el hecho de que a menos de medio metro de distancia había mandíbulas capaces de triturar huesos humanos. Todo salió a la perfección. Ivy estaba a punto de darse la vuelta, a punto de escapar de la zona de peligro, a punto de volver a respirar por fin. Entonces ocurrió el desastre. Un nuevo empleado llamado Jake, un universitario contratado apenas una semana antes, llevaba una pesada bandeja detrás de Ivy por el estrecho pasillo. Dio un paso en falso, quizás porque el suelo de mármol estaba demasiado resbaladizo, quizás porque sus zapatos baratos no tenían suficiente agarre, quizás porque el destino había decidido que esa noche todo tenía que cambiar. La bandeja salió volando de las manos de Jake. El tiempo pareció ralentizarse cuando Ivy se giró y vio los platos de porcelana volar por los aires, girando, y luego estrellarse contra el suelo de mármol con un estruendo ensordecedor. El sonido rompió el silencio de Elysium como un disparo. Los fragmentos explotaron hacia afuera. La salsa roja salpicó las paredes como sangre, y en ese instante se desató el infierno debajo de la mesa 7. Aries se abalanzó primero, su cuerpo de 60 kilobloque convirtiéndose en un misil blanco dirigido hacia el origen del ruido. Abrió la boca de par en par, dejando al descubierto unos colmillos afilados como dagas, y un gruñido salió de su garganta como el rugido de un tanque que cobra vida. Apolo le siguió por la izquierda, moviéndose a una velocidad imposible para algo tan pesado, con las garras arañando el suelo de piedra con un chillido agudo. Aquiles completó la formación, cortando el lado derecho, con sus ojos oscuros fijos en el objetivo, con la precisión de un arma guiada. Jake ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Se quedó paralizado en medio de los restos de la bandeja caída, mirando a las 3 enormes bestias blancas que se abalanzaban sobre él a la velocidad de la muerte. Gritó, un sonido agudo y aterrado, y cayó hacia atrás, con los brazos levantados para protegerse la cara, como si eso pudiera detener las mandíbulas que estaban a punto de aplastarle la garganta. Elysium estalló en caos. Los invitados de élite, los hombres que ordenaban asesinatos sin pestañear, se convirtieron instantáneamente en una multitud presa del pánico. Las sillas se volcaron, las mesas se inclinaron, los vasos se rompieron, los gritos surgieron de todas direcciones. El senador Coleman emitió un sonido como el de un animal sacrificado, desplomándose debajo de la mesa y acurrucándose en posición fetal mientras las lágrimas corrían por su rostro enrojecido. Fermo. La voz de Alexander Blackwood atravesó el ruido como una cuchilla atraviesa la mantequilla. Alto. Pero la orden llegó demasiado tarde. Los perros estaban ahora en modo de ataque, con el instinto primario aplastando todo entrenamiento. No oían nada más que el rugido de la sangre en sus oídos. No veían nada más que la presa temblorosa frente a ellos. Jake estaba a punto de morir. Ivy lo sabía con fría certeza. Había visto la muerte suficientes veces como para reconocer cuándo se acercaba. El joven camarero sería destrozado en cuestión de segundos, delante de docenas de testigos, y nadie, ni siquiera Alexander Blackwood, podría impedirlo. Nadie, excepto una camarera con un pasado manchado de sangre y una habilidad que nunca imaginó que volvería a necesitar. Ivy no pensó. No tenía tiempo para pensar. Su cuerpo se movió por instinto, por lo que se le había grabado en los huesos durante los 3 años que había trabajado en un centro de rescate de animales antes de que su vida se convirtiera en un infierno. Había manejado a los perros callejeros más salvajes, pitbulls abandonados después de peleas de perros, animales maltratados hasta que habían perdido toda confianza en los humanos. Sabía que cuando se enfrentaba a un depredador, correr significaba la muerte, gritar significaba provocación, y mantenerse erguida significaba desafío. Así que Ivy hizo lo único que podía salvar a todos los que estaban en esa habitación. Se arrodilló, justo en el camino de las 3 bestias, justo en el espacio entre ellas y Jake. Ivy se arrodilló en el helado suelo de mármol. Inclinó la cabeza, exponiendo la nuca, una postura de sumisión absoluta en el lenguaje de los perros, pero no se limitó a someterse. Levantó una mano, con la palma abierta y el pulgar hacia adentro, la señal universal de alto que cualquier perro entrenado reconocería. Luego emitió un sonido. No era un grito, ni una palabra, sino un tono grave que brotaba de lo más profundo de su garganta,
comenzando con un chasquido agudo de la lengua y fluyendo en un zumbido descendente, cada vez más grave, como un gruñido ahogado, como una nana que los lobos utilizan para sus crías. Aries, que cargaba a una velocidad que podría haber destrozado la carne humana en un instante, se detuvo de repente. Sus garras rasparon el mármol, dejando largas rayas blancas mientras su enorme cuerpo se deslizaba hacia adelante por el impulso. Se detuvo a menos de 2 pies de la cara de Ivy. Su aliento caliente bañaba su cabello. La saliva goteaba sobre su hombro, pero sus mandíbulas estaban cerradas. Apolo se detuvo a continuación, luego Aquiles, como si una cuerda invisible los uniera a los tres. Se quedaron allí, con los músculos aún tensos, los ojos fijos en Ivy, pero la furia estaba contenida. Ivy no levantó la cabeza. Sabía que mirarles a los ojos ahora sería un desafío, destrozaría todo lo que había construido en un santiamén. En cambio, se concentró en el pecho de Aries, en el esternón que subía y bajaba, y lentamente, dolorosamente, lentamente, extendió la mano y la colocó allí, directamente sobre el corazón de la bestia. «Siéntate», susurró, con una voz ligera como una brisa, pero con el peso de una orden que no podía ser rechazada. «Siéntate». Aries se sentó, no porque se viera obligada, sino porque algo en su voz, en la energía que irradiaba su cuerpo, la hacía querer obedecer. Apolo se sentó. Luego Aquiles, 3 bestias que habían hecho temblar al inframundo de Chicago, ahora se sentaban ordenadamente en fila ante una delgada camarera de cabello castaño rojizo y ojos verdes, incrédula ante lo que ella misma acababa de hacer. «Buenos chicos», murmuró Ivy, con la mano aún descansando sobre el pecho de Aries, sintiendo cómo su latido se calmaba, pasando de la ira a la tranquilidad. «Buenos chicos». El silencio se apoderó de Alessium, tan denso que se podía tocar. Nadie se atrevía a respirar fuerte. Nadie se atrevía a moverse. Jake yacía inmóvil en el suelo, con los ojos muy abiertos, tal vez preguntándose si ya estaba muerto. El senador Coleman permanecía acurrucado debajo de la mesa. Unos suaves sollozos escapaban de él como los chillidos de un roedor atrapado. Entonces, unos pasos rompieron el silencio. Alexander Blackwood caminó hacia Ivy. Sus ojos gris tormenta ya no eran fríos, sino que ardían con algo que ella no podía descifrar. Podría haber sido ira, podría haber sido asombro, podría haber sido ambas cosas. «Levántate», ordenó con voz baja y peligrosa. Ivy tenía intención de obedecer. Tenía intención de levantarse, disculparse, inclinar la cabeza y desaparecer antes de que Blackwood decidiera que sabía demasiado sobre sus perros como para permitirle seguir con vida. Pero Aries no estaba de acuerdo. Cuando Blackwood se acercó a menos de 1 metro de Ivy, el perro líder se giró de repente, colocándose directamente entre ella y su amo. Un gruñido sordo salió de la garganta de Aries, un sonido de advertencia que Blackwood había oído cientos de veces, pero que nunca le había ido dirigido a él. Su perro, la bestia a la que había dedicado cientos de miles de dólares en adiestramiento, el monstruo que nunca había permitido que nadie más que él lo tocara, le gruñía para proteger a una camarera desconocida. Alexander Blackwood se detuvo y por primera vez en muchos años, el rostro impasible del segador de Chicago reveló una emoción que nadie creía que fuera capaz de sentir: asombro. Ivy sintió que la atravesaban con la mirada cuando Alexander Blackwood le preguntó: «¿Quién eres?». Su voz ya no era autoritaria, sino una pregunta genuina. Quizás la primera pregunta real que había hecho en muchos años. Ivy permaneció arrodillada en el suelo, con la mano aún apoyada en el pecho de Aries, temerosa de moverse por si rompía el extraño hechizo que mantenía tranquilas a las 3 bestias. «Solo soy una camarera, señor», respondió, con la voz ligeramente temblorosa, aunque sin apartar la mirada. «Siento haber interferido. Por favor, no me despida». Blackwood no dijo nada durante un largo rato. Se limitó a quedarse allí mirándola, observando cómo Aries apoyaba la cabeza en su palma como un cachorro, en lugar de como un asesino entrenado para destrozar hombres. Luego se volvió hacia Webb, el gerente, que temblaba como una hoja en una tormenta. «Limpia esto. Mi noche ha terminado». «¿Y tú?», miró a Ivy. «Ven conmigo». No era una petición, era una orden. Ivy quería negarse. Quería levantarse y huir lo más lejos posible de ese hombre, pero no tenía elección.
Nadie se negaba a Alexander Blackwood y vivía para lamentarlo. Se levantó y, curiosamente, los tres perros se levantaron con ella, moviéndose a su alrededor como guardias reales escoltando a una reina. Blackwood la condujo a una sala privada detrás del restaurante, amueblada como una oficina compacta, con sillas de cuero, un escritorio de roble y una costosa botella de whisky en la estantería. Los tres perros se tumbaron a los pies de Ivy en lugar de a los de sus dueños, y algo brilló en los ojos de Blackwood. No era ira, sino algo mucho más complejo. Me gasté $200,000 en los mejores adiestradores militares, dijo, sirviendo whisky en 2 vasos, pero sin ofrecerle a ella. Los he visto destrozar a hombres que llevaban Kevlar. Nadie los ha tocado jamás sin perder los dedos o la vida. Sin embargo, tú, una camarera, acabas de hacer lo que yo creía imposible. Ivy se quedó en silencio, sin saber qué decir. No podía explicar que había pasado miles de horas en refugios de rescate, que entendía el lenguaje de los animales heridos, porque ella misma lo era. Tengo una propuesta, continuó Blackwood. Durante 4 meses vivirás en mi finca y entrenarás a estos 3 perros. Te pagaré $1,000,000. Ivy pensó que había oído mal. $1,000,000. Esa cantidad podría borrar la deuda de su madre, comprarle una nueva vida en otro país, ayudarla a desaparecer del alcance de Raymond Cross para siempre. Pero también significaba 4 meses bajo el mismo techo que el segador de Chicago. 4 meses dentro de la guarida de un monstruo. 4 meses que tal vez nunca terminaran realmente. Y si tienes algún problema que resolver, añadió Blackwood como si leyera sus pensamientos. Cualquier problema, yo me encargaré de él. Puedo hacer desaparecer a personas, hacer desaparecer registros, incluso hacer desaparecer el pasado si es necesario. Ivy sintió un dolor agudo en el pecho. Él estaba abriéndole la puerta que ella había estado buscando desesperadamente durante los últimos 2 años. Pero sabía que no había nada gratis, especialmente viniendo de un jefe de la mafia. No puedo, dijo, con voz tranquila pero firme. Lo siento, solo quiero hacer mi trabajo e irme a casa. Blackwood la observó durante un largo rato, con una mirada indescifrable. Luego sacó una tarjeta de visita negra con letras plateadas y la dejó sobre el escritorio frente a ella. Cuando cambies de opinión, y creo que lo harás, llama a este número a cualquier hora, de día o de noche. Ivy cogió la tarjeta, la guardó en el bolsillo de su delantal y salió de la habitación con paso vacilante. No miró atrás. No vio los ojos de Blackwood siguiéndola. No vio a Aquiles soltar un suave gemido mientras se alejaba, como si el perro no quisiera que se fuera. 2 horas más tarde, Ivy se encontraba frente a la puerta podrida del sótano que llamaba hogar. Estaba tan agotada que sentía los huesos huecos y su mente aún daba vueltas por todo lo que había sucedido esa noche. Abrió la puerta, entró en la oscuridad familiar y encendió la luz. Su corazón se detuvo. El sótano había sido saqueado. La ropa estaba esparcida por el suelo. Los cajones estaban abiertos y volcados. El viejo colchón había sido rasgado y el relleno blanco estaba esparcido por todas partes como nieve. Y en la pared, escritas con pintalabios rojo y una letra que Ivy reconocería incluso en su peor pesadilla, estaban las palabras: «Te he encontrado, Ivy. Vuelve a casa». Raymond Cross había venido a Chicago y sabía exactamente dónde estaba ella. Ivy se quedó allí, temblando, mirando fijamente el mensaje en la pared. Luego sacó la tarjeta negra de su bolsillo y miró los números plateados que brillaban en la penumbra. No le quedaba otra opción. Un monstruo la perseguía y solo le quedaba un lugar donde esconderse, dentro de la capa de otro monstruo. Ivy llamó al número de la tarjeta de visita a las 3:10 de la madrugada, con la voz tan temblorosa que tuvo que repetir lo que quería decir antes de que Blackwood la entendiera. Él no le preguntó por qué había cambiado de opinión. No le preguntó qué había pasado. Solo dijo una cosa: un coche estará allí en 20 minutos. Exactamente 20 minutos después, un Mercedes negro con cristales antibalas se detuvo frente al sótano. Ivy se subió con una mochila rota que contenía todo lo que le quedaba en el mundo. Una muda de ropa limpia, la fotografía de Tommy y los pedazos rotos de esperanza que no se atrevía a tirar. La llevaron fuera de los barrios bajos, atravesaron el centro de Chicago y se dirigieron hacia el norte, a los barrios residenciales ricos, donde las mansiones se escondían tras altas vallas y frondosos árboles. Pero ninguna mansión podría haber preparado a Ivy
para lo que estaba a punto de ver. La finca Blackwood se alzaba tras una verja de hierro de 15 toneladas con perros de caza esculpidos. Ivy comprendió inmediatamente por qué la gente la llamaba fortaleza. No era una casa, era una fortaleza disfrazada de castillo. Las paredes de granito gris oscuro se elevaban 3 pisos. Las ventanas estrechas parecían saeteras medievales. Las cámaras de seguridad se ocultaban en cada sombra. Los focos infrarrojos barrían el césped como los ojos de los depredadores en la oscuridad. Ivy contó al menos 6 figuras que se movían a lo largo de la línea del tejado y la valla. Guardias vestidos de negro con metralletas ocultas bajo sus abrigos. El Mercedes se detuvo en la entrada principal y Alexander Blackwood esperaba en los escalones como si nunca hubiera dormido. Quizás no lo había hecho. Quizás la muerte no necesitaba dormir. Los 3 perros estaban sentados en formación a sus pies. Y cuando Ivy salió del coche, Aries, Apolo y Achilles se levantaron de un salto, moviendo la cola mientras se acercaban a ella como una familia que se reunía después de años separada. Blackwood observó la escena con una expresión indescifrable y luego le indicó a Ivy que lo siguiera al interior. El interior era lujoso con un estilo frío y minimalista, suelos de mármol negro, paredes gris carbón, muebles de cuero oscuro y madera, cuadros abstractos que Ivy sospechaba que valían más que su vida. No había calidez aquí, ni rastro de un hogar familiar, solo el aislamiento impecable del poder y la soledad. «Reglas», dijo Blackwood mientras la conducía por un pasillo que parecía interminable. «Primero, nunca entres en mi despacho del 3er piso, aunque la puerta esté abierta. Segundo, nunca salgas de la finca sin seguridad. Tercero, no preguntes por mis negocios. No escuches mis llamadas. No mires a mis visitantes. Cuarto, puedes ir a cualquier parte de la casa excepto al 3er piso. Usa lo que necesites. Pide lo que quieras comer». Y por último, Blackwood se detuvo ante una puerta de roble al final del pasillo del 2º piso y se volvió hacia ella con una mirada penetrante. «Los perros son la prioridad número 1. Les proporcionas todo lo que necesiten. Haces todo lo que les haga sentir mejor. Esta es tu habitación». Abrió la puerta y Ivy tuvo que esforzarse por no quedarse mirando. La habitación era más grande que todo el sótano en el que había vivido, con una cama king size vestida con sábanas de seda blanca, un armario de nogal tallado, un baño privado con una bañera de mármol y grifería de ducha chapada en oro. Una amplia ventana daba al jardín trasero, donde Ivy podía ver un campo de entrenamiento para perros diseñado por profesionales y equipado con todo lo imaginable. «¿Alguna pregunta?», preguntó Blackwood. Su voz era tan fría como si estuviera hablando con un empleado en lugar de con alguien a quien acababa de acoger en su casa. Ivy miró a su alrededor la lujosa habitación, pensó en el sótano en ruinas, pensó en el mensaje escrito con pintalabios en la pared, pensó en Raymond Cross, en algún lugar ahí fuera, buscándola. «¿Por qué?», preguntó antes de poder contenerse. «¿Por qué me está ayudando?». Blackwood la estudió durante un largo momento y luego miró a los 3 perros que estaban sentados alrededor de Ivy como si la estuvieran protegiendo. «Porque por primera vez en 15 años», dijo, con una voz que transmitía algo que Ivy no podía definir. «Algo les hizo querer proteger a alguien que no soy yo. Necesito saber por qué». Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando a Ivy sola en la habitación desconocida con 3 bestias que la observaban con una ternura que parecía casi imposible. En su primera mañana en la finca Blackwood, Ivy se despertó con el suave sonido de unas garras arañando la puerta. La abrió y se encontró a Achilles sentado en el pasillo. La mancha negra en su oreja izquierda era como una marca personal de identidad, y sus ojos oscuros la miraban con tranquila expectación. No tenía ni idea de cómo había encontrado el perro su habitación, ni cuánto tiempo llevaba allí sentado. Solo sabía que, cuando salió, Achilles se levantó y caminó a su lado como si fuera lo más natural del mundo. Las instalaciones de entrenamiento detrás de la finca estaban equipadas como una instalación militar, con un amplio campo de césped, obstáculos, pistas de atletismo y una zona de natación diseñada para perros. Victor Kane, la mano derecha de Blackwood, observaba desde la distancia con escepticismo manifiesto mientras Ivy comenzaba su primera sesión de entrenamiento. Empezó con evaluaciones básicas, comprobando la capacidad de respuesta y el nivel de obediencia de cada perro. Aries era impecable,
con reflejos rápidos como el rayo y una disciplina absoluta, aunque siempre mostraba una ligera vacilación cuando las órdenes provenían de alguien que no fuera Blackwood. Apolo era ágil e inteligente, aprendía rápido y le gustaba presumir. Bien entrenado, pero sin una conexión emocional profunda. Pero Aquiles era un rompecabezas que Ivy no pudo resolver ese primer día. El más pequeño de los tres evitaba constantemente ciertos ejercicios, especialmente aquellos que implicaban espacios reducidos o ruidos fuertes repentinos. Cuando Ivy intentó usar el silbato de entrenamiento, Aquiles se estremeció, aplastó las orejas y abrió mucho los ojos con un miedo primitivo que Ivy había visto demasiadas veces en el refugio de rescate. Era un perro que había sufrido maltratos. Le preguntó a Victor sobre el pasado del perro, y el frío hombre le explicó a regañadientes que Blackwood los había rescatado de una red ilegal de peleas de perros 5 años antes. Aries y Apolo habían sido luchadores, pero Aquiles, el más pequeño y débil, había sido utilizado como cebo para que otros perros practicaran el ataque. Lo habían mantenido en una jaula oscura durante meses, golpeándolo y matándolo de hambre, hasta que Blackwood hizo una redada en el lugar y se llevó a los tres. Ivy sintió que se le partía el corazón mientras escuchaba. Miró a Aquiles acurrucado en un rincón del campo, separado de sus hermanos, y se vio a sí misma en él, un alma herida que intentaba sobrevivir día a día. Esa tarde, después de terminar el entrenamiento, Ivy no volvió a su habitación. Se sentó junto a Aquiles en un rincón del campo, sin decir nada, sin tocar nada, simplemente estando allí y dejando que el perro se acostumbrara a su presencia. Pasó 1 hora, luego 2. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de Chicago con tonos rojos y naranjas, y Aquiles seguía tumbado a 1 metro de distancia, sin apartar los ojos de ella. Entonces Ivy comenzó a hablar. Le habló de Tommy. Le habló de su hermano de 16 años que soñaba con ser veterinario, de cómo una vez rescató a un gorrión con un ala rota y lo cuidó durante 3 semanas hasta que pudo volver a volar, sobre su amplia sonrisa cada vez que veía animales, sobre cómo decía que los animales nunca juzgaban, nunca hacían daño a nadie, a menos que se sintieran acorralados. Le contó sobre la última noche, sobre cómo Tommy se apresuró a protegerla, sobre su grito al caer, sobre sus ojos buscando en el cielo por última vez. Las lágrimas corrían por el rostro de Ivy, y ella no se molestó en secárselas. No había llorado delante de nadie en 2 años, pero allí, en el jardín de un jefe de la mafia, junto a un perro herido, finalmente dejó que cayeran. «Te habría caído bien, Aquiles», susurró Ivy. «Él habría sabido cómo curarte. Yo no soy tan buena como él. No pude salvarlo. No pude salvar a nadie». Lloró. Y por primera vez desde que llegó, Aquiles se movió. El perro se arrastró lentamente, vacilante, como si cruzara un muro invisible que lo había atrapado durante años. Luego apoyó la cabeza en el muslo de Ivy y le lamió las lágrimas de la mano. Ivy se quedó paralizada, temerosa de respirar, aterrorizada de que cualquier movimiento lo asustara. Pero Aquiles no se retiró. Se quedó allí, con la cabeza en su regazo, su cálido aliento filtrándose a través de la tela de sus pantalones. Y, por primera vez, Ivy vio cómo se movía su cola. Solo un pequeño movimiento, pero suficiente. «Los dos somos almas rotas», susurró Ivy, con la mano temblorosa descansando sobre la cabeza de Aquiles, mientras acariciaba su suave pelaje blanco. «Pero quizá los pedazos rotos puedan mantenerse unidos». Desde la ventana del 3er piso, Alexander Blackwood observaba el jardín, presenciando algo que nunca creyó que vería. El perro al que no había podido llegar del todo en 5 años yacía en el regazo de una desconocida, dejando que ella lo tocara como si fuera lo más natural del mundo. No sabía qué le había dicho Ivy a Aquiles. No necesitaba saberlo. Solo sabía que había hecho bien en traerla aquí, y que esta chica era mucho más peligrosa de lo que jamás había imaginado. No porque pudiera hacerle daño, sino porque podía hacerle desear cosas que el segador de Chicago había abandonado hacía mucho tiempo. Pasaron 2 semanas en la finca. Blackwood y Ivy poco a poco encontró el ritmo de su nueva vida. Todas las mañanas entrenaba a los 3 perros. Todas las tardes se dedicaba exclusivamente a Aquiles. Y todas las noches se sentaba en su habitación, contemplando el jardín, preguntándose si aquello era un sueño o una pesadilla envuelta en el disfraz del paraíso. Rara vez veía a Blackwood. Él se movía por su propia casa como un fantasma,
apareciendo y desapareciendo sin previo aviso. Sin embargo, ella siempre sentía su mirada observándola desde algún lugar entre las sombras. Entonces llegó la tormenta. No era una tormenta cualquiera, sino la más violenta que había azotado Chicago en 20 años, con vientos que superaban los 120 km y relámpagos que rasgaban el cielo como profundas heridas en la piel de la noche. Ivy estaba acostada en la cama a las 11 de la noche cuando estalló el primer trueno, sacudiendo la habitación, y entonces lo oyó. Aullidos, gemidos, garras arañando frenéticamente contra el metal. Los perros estaban enloquecidos en la perrera. Bajó corriendo las escaleras sin coger un abrigo, vestida solo con un fino camisón, corriendo descalza por el patio mientras la lluvia caía a cántaros. La perrera estaba en la esquina del jardín, construida con acero y cristal antibalas, como un búnker en miniatura. Pero ahora parecía una prisión que albergaba a 3 almas retorciéndose de terror. A través del cristal, Ivy vio a Aries estrellándose contra las paredes, su cuerpo de 60 kilos chocando contra el acero con una fuerza que podría haber aplastado huesos humanos. Apolo corría en círculos frenéticos, ladrando de forma estridente y desesperada. Y Aquiles, el más pequeño de los 3, estaba acurrucado en un rincón, temblando tan violentamente que ella podía verlo desde fuera, con los ojos muy abiertos por un terror que ella conocía demasiado bien. Era un flashback. El trueno los había arrastrado de vuelta al foso de lucha, a las noches encerrados en la oscuridad con gritos y disparos, al dolor que el cuerpo podría olvidar, pero el alma nunca. «¡No entres ahí!», gritó la voz de Víctor detrás de ella mientras corría con un impermeable y una linterna. «No reconocen a nadie así. El año pasado, un guardia lo intentó y Aries le mordió el brazo por la mitad. El veterinario está de camino, pero tardará 30 minutos». Ivy no le hizo caso. Abrió la puerta de la perrera y entró. Víctor gritó algo, pero el trueno ahogó todos los sonidos. En el interior, el aire olía a miedo, a sudor de perro y adrenalina, mezclado con el olor metálico del acero. Aries se volvió hacia ella, mostró los colmillos y un gruñido surgió de su pecho como el motor de un camión. Apolo dejó de correr, con el cuerpo en posición de ataque y los músculos tensos como alambres. Aquiles permaneció acurrucado en la esquina, pero sus ojos la encontraron, y una delgada hebra de esperanza atravesó el miedo. Ivy no dijo nada. Lentamente se agachó hasta el suelo y luego se tumbó sobre el hormigón helado y empapado, acurrucándose como un feto. Dejó al descubierto su cuello, su vientre, en una postura de completa vulnerabilidad. La señal más clara en el lenguaje canino de que no era una amenaza, de que confiaba plenamente en ellos. Entonces comenzó a cantar la canción que su madre solía cantarles a ella y a Tommy todas las noches antes de enfermar. Una sencilla melodía sobre las estrellas y los sueños tranquilos, sobre ser amado y no estar nunca solo. La voz de Ivy temblaba contra el rugido de la tormenta exterior, pequeña y frágil, pero siguió cantando como si esa melodía fuera el único hilo que impedía que ella y los 3 perros cayeran al abismo. Los gruñidos de Aries se suavizaron. Apolo abandonó su postura de ataque. Aquiles comenzó a arrastrarse hacia ella. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Entonces Ivy sintió calor. Aquiles se apretó contra su estómago, todavía temblando, pero ya sin frenesí. Apolo fue el siguiente, acomodándose detrás de ella como un escudo viviente. Y finalmente, Aries, el líder más feroz de todos, se tumbó delante de ella, con la cabeza apoyada en las patas, sin apartar los ojos de ella, como si fuera el único faro en la tormenta. Ivy yacía allí, rodeada por casi 200 kilos de músculo vivo, tarareando la nana, con lágrimas mezcladas con la lluvia en sus mejillas. Cantaba para los perros, cantaba para Tommy, cantaba para sí misma. Y desde la puerta de la perrera, Alexander Blackwood permanecía de pie bajo la lluvia, con la camisa blanca pegada al cuerpo, observando a la chica que había domesticado a sus 3 monstruos con nada más que una nana y un corazón roto. La tormenta amainó después de casi 2 horas de furia. Los truenos se desvanecieron en la distancia como los pasos de un gigante que se aleja, y la lluvia pasó de ser un aguacero violento a una llovizna suave antes de detenerse por completo. Ivy permaneció tumbada en el suelo de la perrera, con el cuerpo entumecido por el frío, sin atreverse a moverse,
porque los tres perros se habían quedado dormidos a su alrededor, con una respiración constante y tranquila por primera vez en toda la noche. Oyó pasos. Entonces se abrió la puerta de la perrera y Alexander Blackwood entró con una manta seca en las manos. No dijo nada, solo le colocó la manta encima, con un movimiento tan suave que Ivy casi pensó que lo estaba imaginando. Aries abrió los ojos para mirarlo, pero no gruñó. Solo movió un poco la cola antes de volver a cerrar los ojos, como si aceptara la presencia de su amo junto a la mujer en la que había decidido confiar. Blackwood se sentó en el suelo de la jaula, con la espalda apoyada en la pared de acero, a menos de 1 metro de Ivy, y, por primera vez desde que ella había llegado allí, no parecía un hombre condenado a muerte, sino solo un hombre cansado en mitad de la noche. Esa canción, dijo, con una voz más baja y suave de lo habitual. ¿Dónde la aprendiste? De mi madre, respondió Ivy, con la voz ronca de tanto cantar. Nos la cantaba a mi hermano y a mí todas las noches antes de morir. Se quedó en silencio un momento, y luego dijo algo que Ivy no esperaba. Mi madre también solía cantar. Cantaba mientras cocinaba, mientras limpiaba, cuando pensaba que nadie la escuchaba. Todavía recuerdo su voz. Ivy se volvió para mirarlo a la tenue luz de las lámparas de emergencia. Vio algo en su rostro que nunca había visto antes. Dolor. Un dolor antiguo, cicatrizado, pero nunca curado. ¿Qué le pasó?, preguntó Ivy, sabiendo que estaba entrando en territorio prohibido, pero incapaz de detenerse. Blackwood miró fijamente al espacio vacío que tenía delante. Sus ojos gris tormenta se aclararon, pero seguían nublados. Mi padre la mató, dijo, con voz monótona, como si estuviera leyendo el parte meteorológico. Cuando yo tenía 12 años delante de mí, Ivy dejó de respirar. Ella quería decir algo para consolarlo, pero no había palabras lo suficientemente grandes para ese tipo de dolor. Así que maté a mi padre, continuó Blackwood. Esa misma noche, con el cuchillo que ella había usado para cortar mi pastel de cumpleaños una semana antes. Así es como heredé este imperio. No porque lo quisiera, sino porque no había nadie más. Ivy lo entendió. Entonces comprendió por qué él era frío como el hielo, por qué no dejaba que nadie se le acercara, por qué los tres perros eran la única familia que reconocía. Era un niño de 12 años que se había visto obligado a matar a su padre para vengar a su madre. Y ese niño seguía estando en algún lugar dentro del monstruo al que el mundo llamaba el segador. Yo también perdí a mi hermano, susurró Ivy. Tenía 16 años. Murió tratando de protegerme, y yo no pude hacer nada. Me quedé allí parada, mirando. Blackwood se volvió para mirarla, y por primera vez, su mirada no era fría ni crítica. Solo la comprensión de alguien que se había parado al borde del abismo y había mirado hacia abajo. No fue culpa tuya, dijo. Nunca somos culpables de lo que otros deciden hacer, pero siempre nos castigamos a nosotros mismos de todos modos, ¿no? Respondió Ivy, con lágrimas corriendo por sus mejillas que no se molestó en secar, porque estar viva cuando ellos están muertos se siente como el mayor pecado. Blackwood levantó la mano y sus dedos le acariciaron la mejilla, secándole una lágrima con una ternura que Ivy no creía que él fuera capaz de tener. La miró como si la viera por primera vez. No a la chica que entrenaba perros, ni a la camarera del restaurante, sino a un alma rota como la suya, que intentaba sobrevivir día a día. Eres peligrosa, Ivy Monroe, susurró. Me haces desear cosas que enterré hace mucho tiempo. Ivy no respondió. No necesitaba hacerlo, porque al momento siguiente, Blackwood se inclinó y presionó sus labios contra los de ella. El beso fue tan ligero como un suspiro, vacilante como una pregunta tácita, y Ivy se dio cuenta de que estaba respondiendo, abriendo los labios para recibirlo como si fuera algo que había estado esperando toda su vida sin saberlo. A su alrededor, los tres perros seguían durmiendo, y fuera de la perrera, el cielo se había despejado, y las estrellas brillaban como millones de promesas de un nuevo comienzo. Las semanas posteriores a la tormenta pasaron como un sueño que Ivy no se atrevía a creer que fuera real. Alexander Blackwood, el segador de Chicago, el hombre al que todo el inframundo temía, comenzó a aparecer en la cocina cada mañana cuando ella bajaba a comer. Al principio no decía nada, simplemente se sentaba frente a ella con una taza de café negro y un periódico. Pero poco a poco, las mañanas silenciosas se convirtieron en breves intercambios, luego en conversaciones más largas, hasta que se alargaron tanto que ambos se olvidaron del tiempo. Él le preguntó por su trabajo en el refugio de rescate,
por los perros que había salvado, por cómo había aprendido el lenguaje de los animales. Ella le preguntó por los libros que llenaban las estanterías de la sala de lectura, por el cuadro de su madre que colgaba en un rincón escondido del segundo piso y que ella había descubierto por casualidad, por los 3 perros y cómo los había salvado. Ya no era un fantasma en su propia casa. Empezó a aparecer cuando ella entrenaba a los perros, de pie al borde del campo, con las manos en los bolsillos, observándola trabajar con una mirada que ella no se atrevía a interpretar. Empezó a llamar a su puerta todas las noches para preguntarle si necesitaba algo, aunque ambos sabían que solo era una excusa para verse una vez más antes de que acabara el día. Y a veces, en momentos de intimidad, cuando no había nadie más alrededor, le tocaba la mano, le apartaba un mechón de pelo detrás de la oreja o le besaba la frente con una ternura totalmente contraria a su brutal reputación. Victor Kane fue el primero en hablar. Una tarde, mientras Ivy descansaba en su habitación, escuchó accidentalmente una conversación en el pasillo entre Victor y Blackwood. «Es peligrosa», dijo Victor con voz tensa. «No porque pueda traicionarte, sino porque te distrae. Nuestros enemigos ven debilidad, Xander. Por primera vez en 15 años, tienes una». «Cállate, Victor», respondió Blackwood con voz fría, pero sin enfado. «Ella no es mi debilidad. Ella es la única razón por la que todavía quiero despertarme cada mañana. Si eso es debilidad, entonces lo acepto». Ivy se quedó detrás de la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza, sin saber si sentir alegría o miedo por esas palabras. Se estaba enamorando de un jefe de la mafia, y ese jefe de la mafia se estaba enamorando de ella. Esto no era un cuento de hadas. Era una receta para el desastre, pero no podía parar. Lo había intentado. Se recordaba a sí misma cada día que solo era un contrato de 4 meses, que cogería el dinero y desaparecería, que preocuparse por Alexander Blackwood solo podía traerle dolor. Pero su corazón no la escuchaba. Su corazón había tomado una decisión la noche de la tormenta, cuando él la cubrió con una manta y le habló de su madre con la voz de un niño huérfano que aún recordaba el aroma de su cabello. Entonces volvieron las pesadillas. No eran nuevas, sino viejas. Sobre Tommy, sobre su grito mientras caía, sobre sus ojos buscando en el cielo por última vez, sobre Raymond Cross de pie en el balcón con una sonrisa victoriosa. Ivy se despertó a las 3:06 de la mañana empapada en sudor. Un sollozo se le atragantó en la garganta y lo vio sentado en el borde de su cama. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, ni cómo la había oído llorar en sueños. Solo sabía que cuando él abrió los brazos, ella se precipitó hacia ellos como una persona que se ahoga y encuentra un salvavidas. Él la abrazó sin hablar, sin hacer preguntas, dejándola llorar sobre su pecho hasta que no le quedaron más lágrimas que derramar. Luego se acostó a su lado, acercándola a él, con la cabeza de ella descansando sobre su hombro y su brazo rodeando su cintura como un escudo. «Estoy aquí», le susurró al oído. «Nadie puede tocarte mientras yo esté aquí». Ivy durmió en los brazos de la muerte, y por primera vez en 2 años no tuvo pesadillas. No sabía que, en 15 días, la pesadilla dejaría de ser solo un sueño. La gala anual de la élite oculta de Chicago se celebraba en la planta más alta del Hotel Peninsula, un lugar al que solo podían acceder aquellos con suficiente poder y suficiente sangre en las manos. Era la noche en la que los jefes de la mafia se ponían máscaras aristocráticas y se mezclaban con políticos corruptos, empresarios que blanqueaban dinero y personas influyentes que prosperaban en la oscuridad. Alexander Blackwood nunca había llevado a nadie a esta gala en sus 15 años de mandato, y cuando anunció que Ivy asistiría con él en calidad de adiestradora de perros, tanto Victor como el equipo de seguridad se quedaron atónitos, pero nadie se atrevió a cuestionar a la muerte. Ivy se miró en el espejo del vestuario que Blackwood había preparado para ella y apenas se reconoció. El vestido de noche negro se ceñía a su cuerpo como si hubiera sido moldeado exclusivamente para ella. La seda italiana caía en cascada hasta el suelo como una cascada de medianoche, con la espalda escotada para revelar la piel pálida y los delicados omóplatos. Se había recogido el pelo para dejar al descubierto la elegante línea de su cuello y los pendientes de diamantes que Blackwood había colocado en su tocador esa mañana brillaban como pequeñas estrellas. Ya no parecía la camarera indigente que había vivido en un sótano en ruinas. Parecía una reina, como la mujer del segador de Chicago.
Blackwood se quedó en la puerta, y por primera vez Ivy lo vio perder la capacidad de hablar. Simplemente se quedó allí, con sus ojos gris tormenta, recorriendo lentamente su cuerpo de arriba abajo, la mandíbula apretada y los puños cerrados como si estuviera conteniendo algo peligroso. «Eres demasiado hermosa», dijo finalmente, con voz áspera. «Voy a tener que matar a muchos hombres esta noche por atreverse a mirarte». Ivy se rió, la primera risa auténtica que se había permitido desde que llegó allí. «¿Está coqueteando conmigo, señor Blackwood?» Él se acercó y le acarició la mejilla con los dedos. «No, te estoy advirtiendo. Esta noche vas a entrar en una guarida de lobos, y todos ellos querrán destrozarte. Pero tú eres mía, y yo no comparto». El baile era tan opulento que Ivy se mareó. Candelabros de cristal, pistas de baile de roble pulido, una orquesta en directo tocando valses clásicos y champán que fluía sin restricciones. Pero bajo el brillo había miradas calculadoras, sonrisas falsas y una atmósfera cargada de peligro. Cuando Ivy entró junto a Blackwood, los tres perros se movían a su lado como guardias reales. Toda la sala pareció contener la respiración. Aries caminaba a su izquierda, Apolo a su derecha y Aquiles justo detrás de ella. Una formación impecable que había entrenado durante semanas. No llevaban correas, no las necesitaban. Una mirada suya era suficiente. Los jefes mafiosos de las familias rivales la miraban como si fuera un mito hecho realidad. Eran las bestias que les habían robado el sueño. Los perros cuyas garras sobre la piedra podían hacer temblar al hombre más valiente. Y ahora caminaban tranquilamente junto a una mujer como cachorros obedientes. «¿Cuánto cuesta comprarla para que me entrene perros?», preguntó en voz alta un jefe de cabello plateado de la familia Moretti, con la mirada hambrienta fija en Ivy. «¿10 millones? ¿20 millones? Di tu precio». Blackwood se detuvo, y la temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. No dijo nada. Solo se giró y miró a Moretti, y el viejo jefe que había gobernado el este de Chicago durante 30 años palideció como el papel. «Lo siento», balbuceó Moretti. Solo bromeaba. Blackwood seguía sin decir nada. Colocó una mano en la cintura de Ivy, la giró para que lo mirara y ante los cientos de ojos de las figuras más poderosas del mundo del hampa de Chicago, la besó. No fue un beso suave ni vacilante, sino un beso de posesión, una declaración, una marca de territorio. Su boca se aplastó contra la de ella, su mano se apretó en su cintura y el mundo desapareció hasta que solo quedaron ellos dos bajo las luces de cristal. Cuando la soltó, Ivy estaba sin aliento, con las mejillas sonrojadas y toda la sala en silencio. Nadie se atrevía a mirarla con deseo de nuevo. El mensaje estaba claro. Ella pertenecía a la muerte y cualquiera que la tocara moriría. Pero en un rincón en sombras de la sala, detrás de unas columnas de mármol, un hombre observaba en silencio. Raymond Cross llevaba 2 meses siguiendo a Ivy. Había sobornado a un topo infiltrado en la mafia para averiguar dónde se escondía, y esa noche finalmente confirmó su objetivo. Su chica estaba en los brazos de Alexander Blackwood. Ella pensaba que podía escapar de él refugiándose detrás de un jefe de la mafia. Cross sonrió, la fría sonrisa de un depredador que había divisado a su presa. Ella pronto aprendería que nadie, ni siquiera la muerte, podía quedarse con lo que le pertenecía. El coche los llevó de vuelta a la finca en silencio, pero Ivy podía sentir la tensión que irradiaba Blackwood como electricidad. Él sabía algo, había visto algo, y cuando entraron en su salón privado y la puerta se cerró detrás de ellos, se volvió hacia ella con una mirada que parecía atravesarle hasta los huesos. «Tenía gente vigilando la gala», dijo con voz baja y peligrosa. «Tomaron fotografías de un hombre que te observó toda la noche. El detective Raymond Cross, del Departamento de Policía de Chicago. ¿Quién es él para ti, Ivy? Y no me mientas». Ivy sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sabía que este momento llegaría y se había preparado para ello. Sin embargo, cuando finalmente llegó, todavía quería huir, desaparecer, hacer cualquier cosa antes que mirar a los ojos de Blackwood y contarle el infierno por el que había pasado. Pero no huyó. Ya había huido lo suficiente. Así que Ivy se sentó, miró a los ojos gris tormenta del hombre que se había convertido en su refugio y le contó todo. Le habló de su madre, del cáncer, de la abrumadora deuda que había dejado tras su muerte. Le habló de Cross, de cómo había aparecido como un salvador
y se había convertido en una pesadilla, de cómo la había controlado primero con dinero y luego con los puños, de cómo la había convertido en prisionera de su propia vida durante 4 años. Le habló de Tommy, su hermano de 16 años, que había acudido a protegerla y había sido empujado desde el 4º piso. Le contó que su grito aún resonaba en sus pesadillas todas las noches, que Cross lo había hecho pasar por un suicidio y que se había visto obligada a enterrar a su hermano en silencio porque nadie creía a una chica endeudada frente a un detective veterano. Luego le contó lo que nunca le había contado a nadie sobre el niño, sobre los 3 meses de embarazo no deseado de Nights. Cross se abalanzó sobre ella mientras ella apenas estaba consciente por el delirio de haber perdido a su hermano, sobre cómo él se enteró y la golpeó hasta que dejó de estar embarazada, sobre despertarse en un charco de su propia sangre en el suelo del baño y saber que el niño al que nunca tuvo la oportunidad de amar se había ido para siempre. Ivy lloraba mientras hablaba. Las lágrimas le corrían incontrolablemente por las mejillas y se odiaba a sí misma por esa debilidad, pero no podía parar. La historia brotó como una herida abierta. Años de dolor finalmente se derramaban libremente. Cuando terminó, el silencio invadió la habitación, pesado y sofocante. Ivy no se atrevía a levantar la vista, temerosa de ver el disgusto en los ojos de Blackwood, temerosa de que él pensara que estaba dañada y que no valía nada. Entonces oyó algo romperse. Levantó la cabeza y vio a Blackwood de pie junto a la mesa, con el vaso de whisky en la mano hecho añicos, los fragmentos clavados en la palma y la sangre goteando sobre el suelo. Y él ni siquiera se había dado cuenta. Su rostro, la fría máscara que ella había llegado a conocer, estaba retorcido por una furia tan pura que Ivy instintivamente dio un paso atrás. Pero su ira no era por ella, era por Cross. «Lo mataré», dijo Blackwood, con una voz aterradoramente tranquila. «La calma antes de la tormenta lo destruye todo. Lo encontraré, le arrancaré la piel mientras esté vivo y enviaré los pedazos a su familia». «No lo haré», dijo Ivy con voz temblorosa. «Él tiene poder, tiene contactos en la policía. Podría destruirte, destruir todo lo que has construido. No merezco ese riesgo». Blackwood cruzó la habitación con 2 largas zancadas, levantándole la barbilla con su mano ensangrentada y obligándola a mirarlo. «Nunca», dijo, cada palabra clavada como un clavo en la piedra. «Nunca digas que no lo mereces. Has sobrevivido al infierno que él creó. Te mantuviste en pie cuando cualquiera se habría derrumbado. Te mereces todo lo bueno de este mundo. Y te juro, por mi vida, por las vidas de los 3 perros, por todo lo que tengo, que él nunca volverá a tocarte». Ivy lo miró a los ojos y vio la verdad en ellos. No era una promesa vacía, sino un juramento de sangre de un jefe de la mafia, de los que se cumplen con hueso y carne. No sabía quién se movió primero. Quizás fue ella, quizás fue él, quizás ambos a la vez. Pero al momento siguiente, sus labios se encontraron, y esta vez no hubo delicadeza ni vacilación. Era un deseo reprimido durante demasiado tiempo. Un fuego que había ardido lentamente durante semanas y que finalmente se desató. Blackwood la levantó como si no pesara nada, la llevó a su dormitorio y la acostó con la reverencia de un hombre que sostiene lo más preciado de su vida. Y esa noche, en los brazos de la muerte, Ivy Monroe finalmente comprendió lo que significaba ser amada en lugar de poseída, apreciada en lugar de aplastada, entregada en lugar de arrebatada. Por primera vez en su vida, se entregó a alguien porque quería, no porque se viera obligada. Y cuando el amanecer se coló por las cortinas, Ivy yacía en los brazos de Blackwood, con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando los latidos de su corazón firmes y fuertes. Y supo que, pasara lo que pasara, había encontrado su hogar. Las 2 semanas siguientes transcurrieron como el sueño más dulce de la vida de Ivy. Ella y Blackwood ya no ocultaban sus sentimientos. Dormían en la misma habitación todas las noches, se despertaban abrazados cada mañana, y toda la finca sabía que la camarera de Elysium se había convertido en la mujer de la muerte. Victor ya no la miraba con recelo, sino con un respeto a regañadientes. Los guardias inclinaban la cabeza cuando ella pasaba, y los 3 perros la seguían a todas partes, como si fuera su reina. Pero la felicidad en el inframundo siempre tiene un precio, y Raymond Cross se preparaba para cobrarlo. Había pasado las últimas 2 semanas planeando. Se había puesto en contacto con la familia Romano.
los enemigos jurados de Blackwood desde la época de su padre. Cross les ofreció un trato sencillo. Les proporcionaría información privilegiada sobre la seguridad de la finca de Blackwood, sobre el calendario de muertes, sobre los puntos débiles de las defensas. A cambio, Romano le ayudaría a entrar en la finca y a sacar a Ivy. Después, Romano podría hacer lo que quisiera con Blackwood. A Cross no le importaba. Solo quería recuperar lo que creía que le pertenecía. La oportunidad se presentó un sábado por la noche, cuando Blackwood tuvo que volar a Nueva York para ocuparse de un asunto urgente. Un viaje planeado con solo 12 horas de antelación e imposible de retrasar. No quería ir. Ivy lo vio en la forma en que la abrazó con fuerza antes de subir al coche, en la forma en que ordenó a Victor que duplicara la seguridad, en la forma en que la besó como si fuera la última vez. Volveré mañana por la mañana, dijo. No salgas de la finca. No le abras la puerta a nadie y mantén a los tres contigo en todo momento, prometió Ivy. No sabía que esa promesa le salvaría la vida. Todo comenzó a las 2 horas de la madrugada. El sistema de seguridad sur fue desactivado desde dentro por un guardia que había aceptado $200,000 de Romano. 15 hombres armados atravesaron la valla y acabaron con los guardias que patrullaban con silenciadores y cuchillos. Victor se dio cuenta de que algo iba mal cuando la imagen de una cámara se cortó. Pero antes de que pudiera dar la alarma, una bala le atravesó el hombro por detrás. Cayó al suelo, derramando sangre sobre el mármol, y el último nombre que pronunció antes de perder el conocimiento fue Ivy. Ivy se despertó con los ladridos frenéticos de Aquiles. Se sentó de golpe en la oscuridad, con el corazón latiéndole con fuerza, y vio a los 3 perros delante de la puerta del dormitorio, en posición de ataque, con el pelo erizado y gruñendo como motores de tanque. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Raymond Cross entró en la habitación. Detrás de él había 4 hombres enmascarados armados con metralletas. Parecía más viejo de lo que Ivy recordaba, con más canas, pero sus ojos eran tan fríos como el día en que empujó a Tommy desde el 4.º piso. «Hola, cariño». Cross sonrió, la sonrisa de un depredador que finalmente había acorralado a su presa. «¿Me echaste de menos?» Los perros se abalanzaron sobre Cross, pero el hombre armado abrió fuego de inmediato. No contra los perros, sino contra Ivy. «¡Alto!», gritó Cross, «o ella muere». Ivy gritó una orden tajante, una que había ensayado con los perros durante semanas, y Aries, Apolo y Aquiles se quedaron paralizados, con el cuerpo temblando por el instinto de destrozar al enemigo, pero incapaces de moverse por miedo a que Ivy resultara herida. Cruzó la habitación, agarró a Ivy por el pelo y la arrastró fuera de la cama. El primer puñetazo le golpeó la mejilla, y el dolor explotó en una lluvia de estrellas. El segundo le dio en el estómago, doblándola por la mitad y dejándola sin aliento. «¿Crees que puedes huir de mí?», rugió Cross, levantándola y golpeándola de nuevo. «¿Crees que un bastardo de la mafia puede protegerte de mí? Soy policía. Puedo ir a cualquier parte. Puedo hacer cualquier cosa». Ivy yacía en el suelo, con sangre brotando de su boca y su nariz. El dolor era tan intenso que no podía moverse. Oyó a Aquiles gemir detrás de ella, el sonido de un perro desesperado por salvarla, pero incapaz de actuar por miedo a que ella muriera. «¿Sabes por qué maté a ese chico, Tommy?». Cross se arrodilló a su lado y le susurró con voz venenosa al oído. No porque se atreviera a pegarme, sino porque me miraba con ojos como los tuyos. Ojos que no tenían miedo, ojos que no se sometían. Odiaba esos ojos, así que lo empujé, y vi cómo se rompían contra el pavimento. Ivy sintió que se le rompía el corazón de nuevo, pero esta vez no por el dolor, sino por la furia. Siempre había conocido a Cross Tommy, pero oírlo admitirlo, oírlo presumir, era algo completamente diferente. «Y tu hijo», continuó Cross, apretando la mano alrededor del cuello de Ivy lo suficiente como para que ella luchara por respirar sin desmayarse. «No me arrepiento ni por un segundo. Un hijo tuyo y mío habría sido una prueba, y yo no dejo pruebas», dijo él, mirándola con repugnante satisfacción. «Ahora te vienes a casa conmigo y volverás a aprender a obedecer. En cuanto a tu Blackwood, recibirá tu cabeza en una caja si se atreve a seguirnos». Ivy miró al techo, con las lágrimas empapándole el pelo, y pensó que aquello era el final. Volvería al infierno y esta vez nadie la salvaría. Pero se olvidó de una cosa. Ya no estaba sola, y aquellos que la protegían no necesitaban que ella les ordenara actuar
cuando su vida estaba en peligro. Aquiles eligió ese momento para decidir que la obediencia ya no importaba más que la vida de la mujer que había salvado su alma. Mientras Cross hacía un gesto a dos pistoleros para que levantaran a Ivy, el más pequeño de los tres perros, el que una vez había sido utilizado como cebo en una pelea ilegal, el que había aprendido a abrir las puertas de la perrera simplemente observando a Ivy durante semanas, utilizó su aguda mente para tomar la decisión más importante de su vida. Ahora no necesitaba abrir ninguna puerta, porque ya estaban dentro de la habitación, pero sí necesitaba desatar sus instintos para romper la cadena de mando que Ivy, sin saberlo, había impuesto sobre ellos. Aquiles lanzó un aullido. No era un grito de miedo, sino la llamada de un alfa ordenando el ataque, y el sonido atravesó a Aries y Apolo como una descarga eléctrica. Los tres perros se lanzaron al ataque al mismo tiempo. Aries se abalanzó sobre el pistolero más cercano a una velocidad aterradora, aplastándole con las mandíbulas la muñeca que sostenía el arma, con un sonido de huesos rotos que se perdió en un grito de agonía. Apolo atacó por un lado, saltando y derribando al segundo pistolero al suelo, hundiéndole los colmillos profundamente en el hombro y retorciéndolos hasta que la sangre brotó como una fuente. Los dos pistoleros restantes dispararon descontroladamente, con balas que destrozaban paredes y muebles. Pero los perros se movían como fantasmas, como si hubieran nacido para eso, para matar y proteger. Aquiles no fue a por el pistolero, fue a por Cross. El perro se abalanzó directamente sobre el hombre que había herido a Ivy, con las fauces abiertas y los colmillos brillando bajo las luces, y Cross apenas tuvo tiempo de levantar el brazo antes de ser derribado de espaldas. Gritó cuando los dientes de Aquiles se hundieron en su antebrazo, desgarrándole los músculos. Pero no soltó el arma. Con la mano libre, sacó una pistola de repuesto de su tobillo y apuntó a la cabeza de Aquiles. Ivy gritó, tratando de levantarse, pero su cuerpo no le obedecía, y solo pudo mirar con horror cómo Cross apretaba el gatillo. El disparo retumbó. Aquiles aulló de dolor, pero no soltó a Cross, apretando con más fuerza su brazo, retorciéndolo hasta que el arma cayó al suelo. La sangre brotaba del hombro de Aquiles. La bala lo había atravesado. Sin embargo, el perro siguió luchando como si el dolor no significara nada. Aries acabó con el tercer pistolero con un mordisco aplastante en la garganta, salpicando de sangre su bata blanca y convirtiéndolo en un monstruo carmesí en la oscuridad. Apolo estrelló al cuarto pistolero contra el suelo, destrozándole las costillas con el peso de 60 kilos de puro músculo. La habitación se convirtió en un matadero. Gritos, gruñidos, huesos rotos, carne desgarrada, todo se mezclaba en una sinfonía infernal. Cross se arrastró hacia el arma caída, con el brazo destrozado por Aquiles, dejando un rastro de sangre en el suelo de mármol. Agarró la empuñadura y rodó sobre su espalda, y esta vez no apuntó a un perro. Apuntó a Ivy. «Si no puedo tenerte», gruñó Cross, con el rostro retorcido por la locura. «Nadie te tendrá». Ivy vio el cañón apuntando a su pecho, vio su dedo apretar el gatillo, vio la muerte acercándose a ella a la velocidad de una bala. Entonces, una mancha blanca cruzó su visión. Aquiles, el perro más pequeño, el más maltrecho, el perro que había descansado en su regazo y la había escuchado hablar de Tommy, se lanzó entre ella y la bala. El arma disparó de nuevo. La bala alcanzó a Aquiles de lleno en el pecho. La fuerza lanzó su cuerpo hacia atrás y cayó a los pies de Ivy, con sangre oscura extendiéndose por su pelaje blanco inmaculado. Ivy gritó, el sonido desgarrándole la garganta, el grito de alguien que ve caer a su ángel de la guarda. Se arrastró hasta Aquiles, recogiendo al perro jadeante en sus brazos, la sangre de su pecho empapando sus manos, su camisón, todo su mundo. «No», sollozó, abrazándolo con fuerza. «No, no, no, Otto, no me dejes como a Tommy». Cross se rió como un loco, luchando por levantarse con la pistola aún en la mano, la sangre brotando de su brazo destrozado, aún vivo, aún negándose a detenerse. Pero se olvidó de Aries y Apolo. Los dos perros restantes habían acabado con el pistolero y ahora se volvieron hacia el hombre que había herido a su humano, el hombre que había disparado a su hermano. No hacía falta ninguna orden. No hubo ninguna vacilación.
Aries y Apolo se abalanzaron desde ambos lados como balas vivientes, y la habitación se llenó de los gritos de un hombre que era destrozado pedazo a pedazo. Ivy no miró, solo abrazaba a Aquiles, cantando la nana de su madre con voz quebrada, rogándole al perro que no cerrara los ojos, que no la dejara. El rugido de las hélices del helicóptero rasgó la noche de Chicago cuando Alexander Blackwood saltó antes de que la aeronave hubiera aterrizado por completo. Había recibido la llamada de Victor 20 minutos antes. La voz del hombre era débil y se quebraba por la pérdida de sangre, y solo pudo pronunciar 3 palabras antes de perder el conocimiento. Tienen a Ivy. Esos 20 minutos fueron los más largos de la vida de Blackwood, más largos que la noche en que mató a su padre, más largos que todos los años que pasó construyendo un imperio a base de sangre y huesos. Trajo a 20 de sus pistoleros más selectos, pero en cuanto llegó, supo que no los necesitaba. La mansión se había convertido en un campo de batalla empapado de sangre. Los cuerpos de los enemigos estaban esparcidos por todas partes. Algunos habían recibido disparos, otros estaban tan destrozados que ya no se podían reconocer. Y en el segundo piso, en su dormitorio, Blackwood la encontró. Ivy estaba sentada en el suelo, con el camisón manchado de sangre, sosteniendo a Aquiles en sus brazos y cantando con voz quebrada. Aries y Apolo yacían a su lado, con el hocico manchado de sangre y los ojos llenos de dolor mientras veían morir a su hermano. En un rincón de la habitación, Raymond Cross yacía gimiendo en un charco de su propia sangre, con ambos brazos y una pierna destrozados hasta quedar casi irreconocibles, pero aún respirando. Blackwood quería correr hacia él y matarlo al instante, aplastarlo con sus propias manos. Pero entonces vio a Aquiles, vio la herida en el pecho del perro, vio el pelaje blanco puro, ahora manchado de rojo como rosas marchitas, y toda la furia que había dentro de él se derrumbó en dolor. Cayó de rodillas junto a Ivy, tocando con mano temblorosa el pelaje de Aquiles, y el perro abrió los ojos para mirarlo, moviendo la cola débilmente por última vez, como en señal de despedida. «¡Llama al veterinario!», gritó Blackwood, con la voz quebrada de una forma que nadie había oído antes. «Llama a Natasha ahora mismo». Pero Ivy negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro magullado. «Es demasiado tarde», susurró. La bala le atravesó el pulmón. Está esperando para despedirse. Blackwood miró a Aquiles, el más pequeño de los 3, el perro al que ni siquiera él había podido conquistar por completo, el perro que eligió a Ivy como su persona y murió para protegerla. Sus ojos ardían, y por primera vez desde que murió su madre, el segador de Chicago lloró. «Me salvó», dijo Ivy entre sollozos. «Saltó delante de la bala por mí, igual que hizo Tommy». Se agachó, apoyó la frente contra la cabeza de Aquiles y comenzó a cantar la nana que su madre solía cantarle todas las noches. Una melodía sencilla sobre las estrellas y los sueños tranquilos, sobre ser amado y no estar nunca solo, sobre cerrar los ojos sabiendo que alguien te cuida. Ivy cantó a Aquiles, como había hecho durante la tormenta, como había hecho la primera noche. Él apoyó la cabeza en su regazo y decidió confiar en ella. Ella cantaba y lloraba. Cada nota se convertía en un sollozo, pero no se detuvo porque sabía que Aquiles necesitaba oírla por última vez. Blackwood se sentó a su lado, con un brazo rodeando a Ivy y el otro acariciando el pelaje de Aquiles, y también lloró, con las lágrimas cayendo sobre el pelaje blanco que se enfriaba lentamente. Aries se arrastró más cerca, apoyando la cabeza en las patas de Aquiles, con su gemido sonando como el llanto de un perro. Apolo yacía al otro lado, lamiendo la cara de su hermano como si intentara despertarlo. Toda la manada se reunió alrededor del que se marchaba, y en ese momento no había mafia ni policía, ni enemigos ni aliados, solo una familia que perdía una parte de sí misma. Ivy sintió el momento en que Aquiles se dejó ir, su cuerpo se relajó en sus brazos, su último aliento se fue como una suave brisa, y su cola se movió por última vez, solo un pequeño movimiento antes de quedarse quieta para siempre. Terminó la canción de cuna y se quedó en silencio, mirando el rostro tranquilo del perro que le había salvado la vida. En la muerte, Aquiles ya no parecía la bestia de 60 kilos que una vez aterrorizó al inframundo. Parecía un cachorro dormido, finalmente en paz después de años de sufrimiento. «Ahora está con Tommy», susurró Ivy con voz hueca. «Jugarán juntos en algún lugar. Ya no hay más dolor». Blackwood la abrazó con más fuerza, posando los labios en la coronilla de ella.
Lo siento, dijo con voz ronca. Debería haber estado aquí. Debería haberte protegido. Ivy negó con la cabeza y se recostó contra su pecho. Él me protegió. Hizo lo que quería hacer. Ojalá hubiera podido salvarlo como él me salvó a mí. Aries levantó la cabeza y aulló. Un sonido lúgubre que rasgó la noche, y Apolo aulló con él, los dos gritos entrelazándose en un canto fúnebre por su hermano. El sonido resonó en la mansión, deteniendo a los pistoleros que estaban retirando los cadáveres, obligando incluso a los guardias más duros a bajar la cabeza. En un rincón, Raymond Cross gemía de dolor, y, por primera vez, Blackwood lo miró, no con rabia, sino con algo más frío, más mortal. «Llévenlo al sótano», ordenó Blackwood, con una voz aterradoramente tranquila. «Mantenedlo con vida. Aún no he terminado con él». Victor, herido pero vendado, asintió y señaló a dos hombres para que se llevaran a Cross. El detective gritó mientras lo arrastraban por el suelo. Sus heridas se abrieron de nuevo, pero a nadie le importó. En la habitación solo quedaban Ivy, Blackwood, Ares, Apollo y el cuerpo de Aquiles, una familia rota que lloraba a quien había dado su vida. 3 horas después de que Aquiles exhalara su último aliento, Alexander Blackwood se detuvo ante la puerta del sótano, donde Raymond Cross estaba encadenado a la pared con pesadas esposas de acero. Se había asegurado de que Ivy estuviera al cuidado de la doctora Natasha. Había cubierto el cuerpo de Aquiles con una manta y había prometido enterrar al perro en el jardín, donde le encantaba tumbarse al sol todas las tardes. Ahora era el momento de que la parca hiciera su trabajo. Bajó los escalones hacia la oscuridad. Aries y Apolo le seguían, con sus garras golpeando el frío hormigón como el ritmo de un tambor fúnebre. Cross levantó la cabeza al oír los pasos. Su rostro se retorció de dolor por las mordeduras de los perros. Sin embargo, sus ojos seguían brillando con el desafío de un hombre que no entendía a quién había enfadado. «No te atreverás a matarme», escupió Cross, salpicando el suelo con sangre y saliva. «Soy un detective veterano. Todo el departamento de policía te perseguirá». Blackwood no respondió. Simplemente acercó una silla y se sentó frente a Cross, a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para ver cómo el miedo comenzaba a apoderarse de los ojos del detective. «No voy a matarte», dijo Blackwood con voz tranquila, como si estuviera hablando del tiempo. «Al menos, todavía no. Primero, quiero que entiendas por qué vas a morir». Se levantó, se acercó a la mesa con los instrumentos que Victor había preparado y comenzó a hablar. Habló de Tommy, un chico de 16 años que soñaba con ser veterinario. Un chico que murió porque se atrevió a proteger a su hermana de un monstruo que llevaba una placa de policía. Con cada frase, Blackwood cobró una deuda del cuerpo de Cross. No hacía falta entrar en detalles, porque los gritos del detective lo decían todo. Habló del niño no nacido, una vida inocente destruida en el vientre de su madre por los puños de un hombre que decía defender la ley. Y habló de Aquiles, el perro que murió para salvar a la mujer que amaba. El perro que había criado durante 5 años. El perro que habría vivido muchos años más si no fuera por el hombre que tenía delante. Cross suplicó, prometió todo, desde dinero hasta información sobre bandas rivales. Pero Blackwood no le escuchó. Ya había oído suficientes mentiras de ese hombre. Cuando Blackwood consideró que había hecho justicia con sus propias manos, dio un paso atrás y miró lo que quedaba de Raymond Cross. El detective aún estaba vivo, aún respiraba, aún estaba lo suficientemente consciente como para sentir el dolor. «Perfecto. Le prometí a Ivy que te haría desaparecer», dijo Blackwood con voz fría como el hielo, «y yo cumplo mis promesas». Se volvió hacia Aries y Apolo, que habían permanecido sentados en silencio todo el tiempo, con los ojos fijos en Cross y los cuerpos temblando mientras contenían el instinto de destrozar al hombre que había matado a su hermano. No necesitaba palabras. Un simple gesto con la cabeza fue suficiente, y las dos bestias lo entendieron. Aries y Apolo se abalanzaron juntos sobre Cross, y el sótano se llenó de los últimos gritos del hombre que había causado tanto sufrimiento. Blackwood se dio la vuelta y subió las escaleras sin mirar atrás, dejando que los perros terminaran la tarea a su manera. Era el funeral de Aquiles, la despedida de los hermanos que vivían al que se había sacrificado. Cuando Blackwood regresó al dormitorio, Ivy estaba sentada junto a la ventana, contemplando el jardín donde Aquiles sería enterrado al amanecer. Se volvió hacia él, con los ojos enrojecidos, pero sin miedo. «¿Se ha acabado?», preguntó. «Se ha acabado», respondió Blackwood,
dando un paso adelante y atrayéndola hacia sus brazos. Él nunca volverá a hacer daño a nadie. Ivy asintió con la cabeza, recostándose contra su pecho, y por primera vez en muchos años se sintió verdaderamente libre. Había pasado un mes desde aquella horrible noche y Chicago seguía alborotada por la misteriosa muerte del detective Raymond Cross. Su cuerpo fue encontrado dentro de un coche quemado en las afueras de la ciudad, junto a los restos de 4 delincuentes relacionados con la familia Romano. Los medios de comunicación informaron de que Cross había estado investigando una red de contrabando armado y fue eliminado cuando se acercó demasiado a la verdad. La policía de Chicago inició una investigación interna que concluyó en 2 semanas. Tras descubrir las cuentas bancarias secretas de Cross en el extranjero, sobornos de varias bandas y pruebas de que había estado vendiendo información confidencial al crimen organizado durante 10 años. El legado de un detective que en su día fue respetado se derrumbó en medio del escándalo, y nadie parecía dispuesto a indagar más en su muerte. Ivy leyó la noticia en la biblioteca de la finca Blackwood. Aries y Apollo yacían a sus pies como centinelas silenciosos, y ella no sentía más que una vacía sensación de alivio. Había pensado que sentiría alegría cuando Cross muriera, que lo celebraría, que la justicia se sentiría completa, pero en cambio solo se sentía cansada, vacía y silenciosamente triste, porque la única persona con la que quería compartir ese momento ya no estaba a su lado. Esa tarde, Ivy se paró frente a la pequeña tumba en el jardín oriental de la finca, donde Aquiles estaba enterrado bajo el roble donde solía tumbarse al sol todas las tardes. La lápida de granito negro llevaba su nombre y las palabras que Ivy había elegido. Un pequeño héroe que amaba sin condiciones y se sacrificaba sin remordimientos. Colocó una sola rosa blanca sobre la tumba, junto a la vieja pelota de tenis. Aquiles amaba más que nada, y ella se quedó allí en silencio, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Lo echaba de menos todos los días. Echaba de menos la forma en que él apoyaba la cabeza en su regazo cuando ella estaba triste. La forma en que él lamía sus lágrimas la primera noche que ella habló de Tommy. La forma en que él la miraba con total confianza, como si ella fuera todo su mundo, y ella echaba de menos ese último momento, cuando él se interpuso entre ella y la bala, cuando él eligió morir para que ella pudiera vivir. Alexander Blackwood se acercó a ella sin decir nada, simplemente colocando una mano en su hombro y dejándola apoyarse contra su pecho. Durante un mes, había estado allí todos los días, sin obligarla a hablar cuando ella quería silencio, sin exigirle una sonrisa cuando necesitaba llorar, simplemente permaneciendo firme como una roca para que ella pudiera aferrarse. Ahora eres libre, le dijo en voz baja. Cross está muerto. Tus antecedentes han desaparecido. Puedes recuperar tu verdadero nombre, construir una nueva vida, hacer lo que quieras. Ivy levantó la cara hacia él, con los ojos verdes aún enrojecidos por las lágrimas. ¿Y si lo que quiero es quedarme aquí? Blackwood la miró durante un largo momento. Luego metió la mano en la chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. La abrió, revelando el anillo más hermoso que Ivy había visto jamás. Era de oro blanco con 2 diamantes engastados a cada lado y un pequeño espacio vacío en el centro, donde debería haber habido un tercer diamante. Estos 2 son para Aries y Apolo, dijo Blackwood, con la voz más áspera de lo habitual, y el espacio del medio es para Aquiles. Él siempre será el corazón de la manada, el que te trajo hasta mí, el puente entre 2 almas rotas. No quiero un anillo perfecto, quiero un anillo que cuente nuestra historia. Ivy miró el anillo a través de sus lágrimas y lo entendió. No era una propuesta de matrimonio en el sentido tradicional. Era una promesa, un compromiso, una declaración de que construirían un futuro juntos con todas sus cicatrices y pérdidas, con los espacios vacíos que habían dejado los que se habían ido y el amor de los que se habían quedado. Sí, susurró Ivy ofreciéndole la mano mientras él le deslizaba el anillo en el dedo anular. Me quedaré contigo, con Aries, con Apolo y con Aquiles, aunque él ya no esté aquí. Blackwood la besó allí, ante la tumba de Aquiles, y Ivy habría jurado que sintió una suave brisa acariciándole la mejilla, como si el pequeño perro blanco los estuviera bendiciendo desde algún lugar más allá del arco iris. La boda tuvo lugar una tarde de otoño, 3 meses después del día en que Ivy recibió el anillo junto a la tumba de Aquiles. No fue una ceremonia fastuosa con cientos de invitados, como la gente esperaba del segador de Chicago,
sino una pequeña reunión en el jardín de la finca a la que solo asistieron Victor, la doctora Natasha y un puñado de confidentes de confianza en los que Blackwood creía de verdad. Ivy llevaba un sencillo vestido de novia blanco, con su cabello castaño rojizo recogido y unos pétalos de rosa blanca suavemente entretejidos en el peinado, y caminó por el césped verde con Aries y Apolo a sus lados, los dos perros con lazos blancos alrededor del cuello, dignos y extrañamente entrañables. La llevaron hasta Blackwood como dos hermanos que acompañan a su hermana hacia una nueva vida. Y cuando se plantó ante el hombre que se convertiría en su marido, vio algo que nadie más había visto nunca en los ojos del segador. Amor puro y completo. Intercambiaron votos que no estaban sacados de libros ni tradiciones, sino promesas reales de permanecer juntos en la oscuridad y en la luz, en la sangre y en las lágrimas, en la pérdida y en el reencuentro. Blackwood juró protegerla con su vida, e Ivy juró ser un hogar para su alma errante. Cuando se besaron bajo el cálido sol dorado de la tarde, Aries y Apolo levantaron la cabeza y aullaron, no en señal de duelo, sino de celebración. Ivy podría jurar que oyó un tercer aullido que resonaba débilmente desde algún lugar más allá, como si Aquiles estuviera cantando con sus hermanos desde el otro lado del arco iris. 4 meses después de la boda, Ivy se paró frente al espejo del baño, con la mano apoyada en su vientre, que había comenzado a redondearse muy ligeramente, y lágrimas de alegría resbalando por sus mejillas. Estaba embarazada de 3 meses, algo que el médico calificó de milagro después de todo el trauma que había sufrido. Blackwood estaba detrás de ella, con los brazos alrededor de su cintura y los labios presionados contra su hombro, y juntos miraron en el espejo al futuro que crecía silenciosamente dentro de ella. Cada noche, antes de dormir, Ivy le susurraba al niño sobre su ángel de la guarda. Le contaba historias de Aquiles, el perro más valiente del mundo, el que le había salvado la vida para que este niño pudiera nacer. Hablaba de Tommy, el chico de 16 años con un corazón de oro, el tío que el niño nunca conocería, pero del que siempre sabría a través de las historias familiares. Hablaba de la abuela Margaret, la mujer que le enseñó a amar sin condiciones, y le prometió al bebé que serían amados, protegidos y criados en una familia que quizá no fuera perfecta, pero que siempre los pondría en primer lugar. Blackwood escuchaba todas las noches, fingiendo dormir mientras grababa cada palabra en su corazón, y cada vez la amaba un poco más al niño que aún no había nacido, amaba un poco más esta vida. Él, el segador de Chicago, un hombre que mataba sin pestañear, finalmente tenía algo que una vez creyó que no merecía, una familia. En la última tarde de esta historia, Ivy y Blackwood se sentaron en un banco del jardín junto a la tumba de Aquiles. Aries descansaba a los pies de Ivy, Apolo a los de Blackwood, y todos contemplaban cómo la puesta de sol pintaba el cielo de Chicago con tonos rojos y dorados. Ivy apoyó la cabeza en el hombro de su marido, cuya mano descansaba sobre su vientre, donde su hijo se movía suavemente, como si saludara a sus padres. ¿Alguna vez pensaste que tendrías un día como este?, le preguntó en voz baja. Nunca, respondió Blackwood con sinceridad. Pensaba que moriría solo en la oscuridad, enterrado con mis secretos y mis pecados. Entonces apareciste tú, te arrodillaste en medio del caos y calmó mis bestias con un solo gesto. Lo cambiaste todo. Ivy sonrió mirando a Aries, que movía la cola, y a Apolo, que bostezaba ampliamente. No los domesticé. Solo les mostré que yo también estaba rota y que los pedazos rotos pueden mantenerse unidos. Blackwood le besó la cabeza y en la luz que se desvanecía, el segador de Chicago parecía un hombre normal, amado y en paz. Por encima de ellos, una estrella apareció antes que el resto, y Ivy susurró un saludo a Aquiles, creyendo que el perro los estaba cuidando, formando parte de su familia para siempre. La historia de Ivy y Alexander es un testimonio del poder del amor y la curación. Nos recuerda que nadie está demasiado dañado para ser amado. Nadie está demasiado perdido para encontrar un hogar y que, a veces, las piezas rotas, cuando se unen, crean algo más hermoso que la perfección misma. Nos enseña sobre la lealtad incondicional, como demostró Aquiles, sobre el valor de levantarse después de caer, como hizo Ivy, y sobre la capacidad humana de cambiar cuando se nos da la oportunidad de amar, como demostró Blackwood. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia.
Si tu corazón ha sentido, aunque sea un pequeño estremecimiento, suscríbete al canal para no perderte más historias conmovedoras cada día. Dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos, porque puede que alguien a quien aprecias necesite ahora mismo una historia de esperanza y redención. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Qué ha despertado en tu propia vida? ¿Has conocido alguna vez a alguien como Aquiles, dispuesto a darlo todo para protegerte? ¿Crees que las almas rotas pueden curarse unas a otras? Deja un comentario a continuación. Nos encantaría saber lo que hay en tu corazón. Deseamos a todos los que veis este video buena salud, una vida alegre y días llenos de paz. Adiós y nos vemos en el próximo video.